En este día dio una conferencia aquí en el Congreso del Estado, previo a la conmemoración del Día Mundial o Internacional del Migrante este 18 de diciembre. ¿Qué estadísticas tenemos de este fenómeno en México? Bueno, ahorita el más relevante indudablemente es que, contrario a lo que se pudiera creer, la migración mexicana hacia Estados Unidos está a la baja, la migración es negativa, son más los que se regresan que los que se van. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente a las políticas restrictivas de migratoria que prevalecen en Estados Unidos con el ambiente de la administración de Estados Unidos, a la crisis económica del 2007-2009 que sigue teniendo efectos sobre la economía estadounidense y también a las expectativas de la estabilidad y el crecimiento económico en México. Entonces es alentador, por un lado, que la gente esté regresando y lo podemos ver en las detenciones por parte de la patrulla fronteriza en la frontera, que la gran mayoría son de nacionales de otros países, no de mexicanos. Este año fue particularmente el fenómeno migratorio de Centroamérica. ¿Qué tanto se incrementó comparado con otros años? Bueno, el fenómeno migratorio en Centroamérica tiene años, lo hemos visto, todos los años vienen las caravanas, están cruzando. Yo creo que todo empieza con la expectativa de poder ingresar, por todos los problemas que hay en los países de Centroamérica, poder ingresar a Estados Unidos bajo la figura de asilo, de refugio. Y desafortunadamente para ellos el proceso para solicitar refugio, asilo en Estados Unidos es lento, es tardado y la gente pues se está quedando en las ciudades fronterizas en México. Entonces pues la invitación es a la población de las fronteras, a los mexicanos en las fronteras, a que los apoyemos. Al final de cuentas son nuestros hermanos, tratemos de que su estancia en México sea lo mejor posible. Yo tengo una afinidad muy grande con Centroamérica porque fui cónsul en Guatemala también, entonces yo encuentro que somos países muy similares y es momento de solidarizarnos con ellos también. ¿Tenemos estadística de cuántos migrantes centroamericanos o latinos tenemos radicando en México en este momento? Exactamente no, tenemos en México más o menos hay 1.3 millones de migrantes, de los cuales la gran mayoría son estadounidenses. ¿Cuántos centroamericanos? No tengo el dato realmente, pero cada día es una población más importante y en las fronteras particularmente que se está acentuando este fenómeno. Migrantes estadounidenses. Estadounidenses, sí, O sea, los que vienen a que radicar vienen de regreso. Esto empieza mucho con los que vienen de retorno, los mexicanos que vienen de retorno y que traen a sus hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, hay muchos de ellos que se quedan acá, hay muchos jubilados que se vienen a vivir acá. Y entonces sí, de ese 1.3 millones aproximadamente que había en 2017, a lo mejor ahorita ya estamos hablando de que la mitad, o un poquito más de la mitad, sean estadounidenses. Finalmente, aunado a los problemas económicos de nuestros países en la región, este año particularmente ha sido difícil por muchos conflictos políticos. Muchos países están con protestas, con cambios de gobiernos o de regímenes, y entonces tenemos problemas en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia. ¿Qué tanto estos problemas de sus respectivos países, que ahora de manera conjunta, sincronizada, muchos de estos países están sufriendo esta situación, qué tanto puede generar mayor desplazamiento a México? Bueno, México definitivamente es país de tránsito por la condición natural, por la geografía. Somos frontera de uno de los países que más atrae la inmigración en el mundo, pero también ya somos país de destino. Entonces, si las condiciones no son muy favorables para la población en países como los mencionados, es posible que se incremente el número de migrantes aquí. Entonces, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, como lo comenté ahorita en mi conferencia, en este continente todos somos inmigrantes. Entonces, insisto, y yo nunca me cansaré de pedirle solidaridad a los mexicanos con los recién llegados. Realmente es muy difícil llegar a una tierra ajena, no conocer a nadie, no tener trabajo. Entonces, solidaricémonos con ellos en la medida de lo posible. Muy bien, agradecemos al cónsul Gamaliel Bustillos por esta entrevista. ¿Algo que se agregar? Nada, agradecer al Congreso por la invitación, por la entrevista y pues nada, pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo. En este día dio una conferencia aquí en el Congreso del Estado, previo a la conmemoración del Día Mundial o Internacional del Migrante este 18 de diciembre. ¿Qué estadísticas tenemos de este fenómeno en México? Bueno, ahorita el más relevante indudablemente es que, contrario a lo que se pudiera creer, la migración mexicana hacia Estados Unidos está a la baja, la migración es negativa, son más los que se regresan que los que se van. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente a las políticas restrictivas de migratoria que prevalecen en Estados Unidos con el ambiente de la administración de Estados Unidos, a la crisis económica del 2007-2009 que sigue teniendo efectos sobre la economía estadounidense y también a las expectativas de la estabilidad y el crecimiento económico en México.
Pues es alentador, por un lado, que la gente esté regresando, y lo podemos ver en las detenciones por parte de la patrulla fronteriza en la frontera, que la gran mayoría son de nacionales de otros países, no de mexicanos. Este año fue particularmente el fenómeno migratorio de Centroamérica. ¿Qué tanto se incrementó comparado con otros años? Bueno, el fenómeno migratorio en Centroamérica tiene años, lo hemos visto, todos los años vienen las caravanas, están cruzando. Yo creo que todo empieza con la expectativa de poder ingresar, por todos los problemas que hay en los países de Centroamérica, poder ingresar a Estados Unidos bajo la figura de asilo, de refugio. Y desafortunadamente para ellos el proceso para solicitar refugio, asilo en Estados Unidos es lento, es tardado, y la gente pues se está quedando en las ciudades fronterizas en México. Entonces pues la invitación es a la población de las fronteras, a los mexicanos en las fronteras, a que los apoyemos. Al final de cuentas son nuestros hermanos, tratemos de que su estancia en México sea lo mejor posible. Yo tengo una afinidad muy grande con Centroamérica porque fui cónsul en Guatemala también, entonces yo encuentro que somos países muy, muy similares, y es momento de solidarizarnos con ellos también. ¿Tenemos estadística de cuántos migrantes centroamericanos o latinos tenemos radicando en México en este momento? Exactamente no. Tenemos en México más o menos hay 1.3 millones de migrantes, de los cuales la gran mayoría son estadounidenses. ¿Cuántos centroamericanos? No tengo el dato realmente, pero cada día es una población más importante, y en las fronteras particularmente, que se está acentuando este fenómeno. Migrantes estadounidenses. Estadounidenses, sí. O sea, que vienen a radicar vienen de regreso. Esto empieza mucho con los que vienen de retorno, los mexicanos que vienen de retorno y que traen a sus hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, hay muchos de ellos que se quedan acá, hay muchos jubilados que se vienen a vivir acá. Y entonces, sí, de ese 1.3 millones aproximadamente que había en 2017, a lo mejor ahorita ya estamos hablando de que la mitad, o un poquito más de la mitad, sean estadounidenses. Finalmente, aunado a los problemas económicos de nuestros países en la región, este año particularmente ha sido difícil por muchos conflictos políticos. Muchos países están con protestas, con cambios de gobiernos o de regímenes, y entonces tenemos problemas en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia. ¿Qué tanto esos problemas de sus respectivos países, que ahora de manera conjunta, sincronizada, muchos de estos países están sufriendo esta situación, qué tanto puede generar mayor desplazamiento a México? Bueno, México definitivamente es país de tránsito por la condición natural, por la geografía. Somos frontera de uno de los países que más atrae la inmigración en el mundo, pero también ya somos país de destino. Entonces, si las condiciones no son muy favorables para la población en países como los mencionados, es posible que se incremente el número de migrantes aquí. Entonces, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, como lo comenté ahorita en mi conferencia, en este continente todos somos inmigrantes. Entonces, insisto, y yo nunca me cansaré de pedirle solidaridad a los mexicanos con los recién llegados. Realmente es muy difícil llegar a una tierra ajena, no conocer a nadie, no tener trabajo. Entonces, solidaricémonos con ellos en la medida de lo posible. Muy bien, agradecemos al cónsul Gamaliel Bustillos por esta entrevista. ¿Algo que se agregar? Nada, agradecer al Congreso por la invitación, por la entrevista, y pues nada, pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo. La gran mayoría son estadounidenses. ¿Cuántos centroamericanos? No tengo el dato realmente, pero cada día es una población más importante, y en las fronteras particularmente, que se está acentuando este fenómeno. Migrantes estadounidenses. Estadounidenses, sí. O sea, que vienen a radicar que vienen de regreso. Esto empieza mucho con los que vienen de retorno, los mexicanos que vienen de retorno y que traen a sus hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, hay muchos de ellos que se quedan acá, hay muchos jubilados que se vienen a vivir acá. Y entonces, sí, de ese 1.3 millones aproximadamente que había en 2017, a lo mejor ahorita ya estamos hablando de que la mitad, o un poquito más de la mitad, sean estadounidenses. Finalmente, aunado a los problemas económicos de nuestros países en la región, este año particularmente ha sido difícil por muchos conflictos políticos. Muchos países están con protestas, con cambios de gobiernos o de regímenes, y entonces tenemos problemas en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia. ¿Qué tanto esos problemas de sus respectivos países, que ahora de manera conjunta, sincronizada, muchos de estos países están sufriendo esta situación, qué tanto puede generar mayor desplazamiento a México? Bueno, México definitivamente es país de tránsito por la condición natural, por la geografía. Somos frontera de uno de los países que más atrae la inmigración en el mundo, pero también ya somos país de destino. Entonces, si las condiciones no son muy favorables para la población en países como los mencionados,
es posible que se incremente el número de migrantes aquí. Entonces, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, como lo comenté ahorita en mi conferencia, en este continente todos somos